Decisiones, decisiones. En la vida tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Muchas veces estas no nos cuestan ni un centavo y otras muchas veces sí y bastante. Muchas veces podemos terminar tomando una buena decisión que aunque nos haya costado valió la pena y nos llevó al resultado que queríamos. Pero muchas otras veces podemos terminar tomando una decisión de la cual nos arrepentimos o simplemente nos impide lograr nuestros objetivos. Pero la realidad es que muchas veces gastamos sin pensar en por qué lo hacemos. Durante todos estos años he podido percibir cómo la mayoría de la gente en nuestra sociedad está constantemente atraída y dirigida por el consumismo. Yo incluida en el pasado e incluso muchas veces en el presente. A lo largo del siglo XX, el capitalismo transformó a la persona común en un consumidor constante, y en la actualidad el consumo se considera con frecuencia nuestro principal papel en el mundo, en donde se pasa la mitad del tiempo produciendo, trabajando, y la otra mitad consumiendo. La gente, por supuesto, siempre ha consumido las necesidades de la vida: comida, refugio, ropa, y siempre se ha tenido que trabajar para conseguirlas o hacer que otros trabajen para ellos, pero había pocos motivos económicos para aumentar el consumo entre la masa antes del siglo XX, con el boom del capitalismo. En los Estados Unidos, en estos tiempos, las compras por correo aumentaron y el nuevo siglo vio enormes almacenes que cubrían millones de acres de espacio de venta. El comercio ya estaba pasando de los pequeños comerciantes a los gigantes corporativos que tenían acceso a los banqueros de inversión y se basaban en la producción de líneas de montaje de productos básicos. El objetivo tradicional de hacer productos útiles y necesarios fue desplazado por la necesidad de generar más y más ganancia de la venta de los mismos. William R. Leach, autor americano, escribió en su libro Tierra de Deseo, Comerciantes, Poder y el surgimiento de una nueva cultura americana lo siguiente: los rasgos de esta cultura fueron la adquisición y el consumo como medios para lograr la felicidad, el culto a lo nuevo, la democratización del deseo y el valor del dinero como la medida predominante de todo valor en la sociedad. Hola, soy Steph Gazden y bienvenidos a una Millennial más. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablamos de economía, finanzas y un poco de filosofía. Si es tu primera vez por aquí, si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte. Y bueno, hoy vamos a hablar de la pregunta que todos deberíamos hacernos cada que compramos algo. ¿Realmente lo necesito? Victor Kotter, presidente de una ex empresa de frutas tropicales, dijo en 1927 que el mayor problema económico de la época era la falta de deseo o poder de consumo en relación con los poderes de producción. En esta época se producía en cantidades enormes y los negocios habían aprendido como nunca antes la importancia del consumidor, porque al menos de que él pudiera ser persuadido de comprar todos los coches, cereales, cigarrillos, electrodomésticos, ropa, etc., serían contenidos en sus puntos de venta por siempre. La televisión y la radio empezaron siendo los primeros vehículos de persuasión masivos y fueron el principal instrumento en la gran ola de consumo financiado por la deuda en la década de 1920. Los primeros bombardeos de información en los hogares de la gente. El juego del consumismo es hacer los productos necesidades, y muchas veces el consumidor, al esforzarse por comprar el producto, se hace sentir que está mejorando a sí mismo socialmente. Irónicamente, el capitalismo transformó al mundo, pero también cambió a la humanidad por siempre, añadiéndole más necesidades de las que realmente necesita. Yo no estoy diciendo que pares absolutamente de consumir y comprar lo que siempre te compras, pero solo es una invitación a reflexionar sobre nuestros hábitos cuando se trata de dinero. Cuando compras nuevos zapatos, ¿realmente los necesitas? Cuando compras un nuevo juguete para el perro, ¿realmente lo necesitas? Cuando compras un nuevo electrodoméstico para la cocina, ¿realmente lo necesitas? Son estas preguntas las que tienes que hacerte más frecuentemente. Puede que en estos momentos no tengas metas financieras grandes como la compra de una casa, el pago de tus estudios, o no pienses tanto en tu retiro, pero es seguro que en algún momento desearás haber ahorrado e invertido tu dinero. En algún momento desearás dejar de trabajar, aunque sea por un momento, para así poder tener tiempo para disfrutar de lo que de verdad se trata la vida.
El problema es que cuando gastamos de manera inconsciente, estas metas se nos harán imposibles o pesadas, o entraremos en la deuda para financiarlas, haciendo nuestro problema aún más grande. Hay formas de pensar, filosofías y métodos para ayudarte a mejorar tus hábitos. El estoicismo, por ejemplo, enfatiza el dominio de nuestros mundos internos y nuestra respuesta a los eventos y circunstancias externos. Se enfatiza en adoptar una mentalidad menos impulsiva, más reflexiva y abarcar una mayor conciencia de la brevedad de la vida. El punto es en dónde canalizas tu felicidad. Cada que recibimos algo nuevo, recibimos un bombardeo de endorfinas que nos hacen sentir bien y querer repetirlo una y otra vez. El estoicismo nos enseña técnicas como la visualización negativa que nos ayudan a valorar lo que tenemos disfrutando de ello y deteniéndonos periódicamente a reflexionar sobre la posibilidad de que este disfrute llegue a su fin. Suena raro que uno tenga que parar e imaginar lo peor, pero al pensar conscientemente en la pérdida de lo que tenemos, podemos recuperar nuestro precio de ello y con este reconocimiento recuperado podemos recuperar nuestra capacidad de alegría. Esto lo podemos hacer con todo lo que tenemos en este momento: ropa, perro, novio, novia, casa, trabajo, lo que sea. Esta es una técnica que suelo usar periódicamente cuando siento que empiezo a tomar las cosas por sentado. No me siento feliz o siento que necesito recuperar las riendas del presente y de verdad apreciar lo que tengo conmigo en ese momento. Los humanos somos insaciables. Después de trabajar duro para lo que conseguimos, perdemos rutinariamente el interés en el objeto de nuestro deseo. En lugar de sentirnos satisfechos, nos sentimos un poco aburridos y en respuesta a este aburrimiento pasamos a formar nuevos deseos incluso más grandes. Cuando algo bueno sucede, ya sea algo inesperado o algo que hemos anticipado y trabajado para lograr, podemos sentir satisfacción, un aumento en la felicidad o incluso euforia. Muy pronto, a pesar que la novedad desaparece, las ganancias se aceptan como nuestra nueva normalidad y volvemos a nuestro nivel básico de emociones. Seguro te has sentido así y esto se le conoce como adaptación hedónica y se necesita tomar medidas para evitar que demos por sentado algo una vez que lo obtenemos. Si creemos que nuestra felicidad y tranquilidad dependen de que tengamos algo en nuestras vidas, ya sea un objeto, una cosa o incluso una persona, entonces nos estamos preparando para una caída cuando esa cosa se rompa o simplemente desaparezca de nuestras vidas. A través de reflexionar sobre el error de mirar nuestras cosas para hacernos felices, he logrado una mayor claridad en la parte que la adaptación hedónica juega en la ecuación de la felicidad. Puedo pensar en muchos casos en el pasado donde vinculé mi felicidad con el logro de una cosa y una vez que lo había logrado o obtenido no era tan bueno como lo había imaginado. Incluso si se sentía bien temporalmente, con el tiempo la alegría se desvanecía y mi anhelo de más cosas llenaba ese vacío. Intenta identificar estos ciclos y para a reflexionar el tiempo y esfuerzo que le pusiste a algún objetivo para lograrlo. Aquí puedes usar la visualización negativa también para ayudarte a identificar el ciclo. Los estoicos en el pasado usaban una técnica aún más estricta en donde se negaban algunos deseos. Por ejemplo, si sentían ganas de comprar vino por antojo, sacrificaban el deseo y tomaban agua, para evitar así llenar esa necesidad de querer algo en ese momento y evitar desear más y más después. Esto les ayudaba a vivir mejor, evitando desear cosas que no podían obtener o saciar en ese momento. Esto puede sonar muy exagerado para la vida moderna, pero igual podrías intentarlo. Yo cuando siento ansias por cosas nuevas, un simple análisis de lo que esas cosas realmente van a agregar a mi vida es todo lo que necesito para llegar a la conclusión de que en la mayoría de los casos lo que quiero es algo que no necesito. De hecho, algo que he aprendido en estos últimos años es entender tus valores. Definir tus valores te ayuda a definir tus metas, objetivos y hasta tu forma de vivir. Pero, ¿qué es un valor? Suena como algo tan vago. Un valor es simplemente algo que para ti es de suma importancia. De aquí deriva tu definición de éxito. El éxito puede ser 1000 cosas dependiendo de qué es importante para ti. Cuando alguien dice quiero ser exitoso, esa definición de lo que es éxito es un reflejo de lo que tú valoras. Algunos verán ser exitoso como tener mucho dinero, otros verán como construir una familia o simplemente viajar.
Otros lo verán como tener muchas experiencias emocionantes. Sea lo que sea, está determinado por nuestros valores personales. Todo lo que haces en el día es un reflejo de lo que valoras, pero muchas veces puede que estés determinando tus valores en algo que realmente no es de suma importancia para ti. ¿Qué tipo de valores existen? Bueno, hay muchos. Creatividad, libertad, amabilidad, respeto, perseverancia, educación, filantropía, justicia social, apoyo a las artes, amor a la música, patriotismo, derechos humanos, la creencia de que la familia es de suma importancia, la creencia en mantener un equilibrio trabajo-vida saludable, la creencia en que la conexión con la naturaleza es importante, en fin, hay muchísimos. Es importante sentarte a escribir lo que es importante para ti y qué valoras, para que cualquier decisión que tomes, la tomes tomando esto en cuenta y no te arrepientas y puedas experimentar felicidad plena cuando lo estés planeando, cuando lo obtengas y para siempre. Por ejemplo, una persona que tiene la creencia de que es importante estar en constante contacto con la naturaleza, no va a planear comprar una casa en la ciudad. A lo mejor no va a decidir estudiar para ser un doctor y preferirá ser, no sé, maestra en línea o algo que pueda ser lejos de una ciudad. Va a comprar un coche antes de comprarse una computadora, va a evitar salir mucho a las fiestas para evitar gastar tanto dinero, para poder viajar más, y cada decisión que tome lo hará con este valor que define todas sus decisiones, y todo lo que atraiga a su vida será definido por lo que es importante para esa persona. Otro factor a considerar es intentar no valorar cosas que están fuera de tu control. El ejemplo más clásico de esto es el dinero. Sí tienes cierto control sobre cuánto dinero ganas, pero no un control total. Las economías colapsan, las empresas se hunden, profesiones enteras son automatizadas por la tecnología. Si todo lo que haces es por el dinero y luego la tragedia golpea y todo ese dinero es consumido por las facturas del hospital, perderás mucho más que un ser querido, perderás tu propósito percibido para vivir también. Puedes valorar la libertad que el dinero te brinda, pero no el poder o la cantidad en sí. Esas son dos cosas muy diferentes. Necesitamos valores que podamos controlar, de lo contrario nuestros valores nos controlan. Utilizando entonces estas técnicas para controlar nuestros hábitos con el dinero, vamos a poder gastar inconscientemente y evitar atar posiciones con felicidad. Siéntate a visualizar tu vida sin lo que tienes para empezar a apreciarlo más. Esto lo puedes hacer durante las noches o en ese mismo instante cuando estás en el presente. Evita caer en la adaptación hedónica. Identifica esos ciclos de satisfacción en donde quieres saciar de nuevo tu vacío. Piensa en cómo va a agregar valor ese nuevo objeto que deseas. ¿Está ese objeto vinculado con tus objetivos y valores? ¿O está vinculado con los valores que piensas que tienes, pero están fuertemente influenciados por el qué dirán o lo que la sociedad piensa que es correcto para ti? ¿Qué es lo que quiero de esta vida? ¿Quieres estos zapatos porque son geniales? ¿O quieres comprarlos porque quieres verte rico? ¿O simplemente estás fascinado por el diseño de estos zapatos y para ti es importante la creatividad en esa área específica? Y bueno, a lo mejor también lo necesitas porque necesitas abrigarte. Preguntarte por qué quieres lo que quieres te ayudará a descubrir los valores que subyacen en la vida que quieres. Y ahí defines el porqué de lo que haces, compras, piensas, el porqué de tus decisiones. Espero les haya gustado el video y los haya hecho reflexionar un poco. Me encantan estos temas un poco más filosóficos y atarlos con el tema del dinero se me hizo de suma importancia para el canal. Si les gustó el video no olviden darle fuerte a ese botón de like y considerar suscribirse. Nos vemos pronto con más y para ti, ¿qué es lo que más importa?